nuevas mayorías llegan generalmente con inusitados impulsos, briosas. Y en el Consejo de Participación Ciudadana, pues, no decepcionan. Con la misma viada que tumbaron su propia designación de titular del Consejo de la Judicatura, buscan ahora aprobar el reglamento para el concurso que designará al próximo fiscal general del Estado. Y el borrador presentado es cuando menos cuestionable. Vamos a revisar su contenido con el doctor Ramiro García, decano de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. De este reglamento, de este borrador de reglamento de 16 páginas, ¿qué es lo que más le llama la atención? Bueno, básicamente la discrecionalidad con la que se pretende manejar la selección del nuevo fiscal general del Estado. No es un secreto para nadie que este cargo, esta institución en general, es la joya de la corona a la que por supuesto aspira el narcotráfico y sus operadores políticos. Hay que recordar que no es posible un Estado de Derecho sin una justicia adecuada y dentro de la estructura de la Administración de Justicia que tenemos actualmente, la Fiscalía General del Estado ocupa un lugar preponderante. Por lo tanto, es una condición para el Estado de Derecho, para la institucionalidad, el que la Fiscalía General del Estado sea independiente y sobre todo no dependa de poderes políticos y menos todavía de poderes delictivos, que es lo que de alguna manera me parece que se pretende. En este borrador se propone que no se podrá imputar falta de probidad notoria contra ningún postulante a no ser que haya resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas. Esto, doctor, ¿qué puertas abre? Mire, más allá de que se está tratando de alguna manera de obstaculizar los mecanismos de impugnación ciudadana, a mí me parece que los temas en un concurso tienen que resolverse fundamentalmente por el análisis adecuado de méritos y una etapa de oposición también adecuada, más que por el lado de las impugnaciones. Lo importante es generar la seguridad necesaria como para que los mejores penalistas puedan aplicar para este cargo y no generar una inseguridad que aleje de alguna manera a los mejores y que sean simplemente los amigos del poder político o peor todavía del poder delictivo los que apliquen. El narcotráfico está detrás de este cargo. Eso, así hay que decirlo muy claro. La criminalidad organizada de este país aspira a controlar la Fiscalía General del Estado, como en su momento controlaron y aspiraron a controlar la justicia en la administración del señor Wilman Terán y aspiraron a controlar, por supuesto, la Corte Nacional de Justicia a través del proceso de selección que él llevó a cabo. Entonces, aquí doctor, no se trata de la pugna entre un sector político u otro. Sí, doctor, pero tampoco hay que verle feo o hacerle de menos al tema de las impugnaciones, porque cooptado el Consejo de Participación Ciudadana y cooptados como suelen estar las comisiones de selección, resulta ser que la etapa de impugnaciones es quizás el último resquicio que tiene la ciudadanía para levantar una bandera, una voz de alerta y decir, señores, se les están pasando una vez más por las tranqueras unos impresentables para que sean pues funcionarios, autoridades de control. Sin duda, porque, a ver, no, yo no minimizo de ninguna manera lo que digo a la etapa de impugnación. Lo que digo es que a las fases de méritos y oposición se les debe dar un seguimiento exhaustivo, porque normalmente los de mayor impugnación no son los de mejores méritos tampoco. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que pasó en los concursos, en los últimos concursos que hemos visto, ¿no? Entonces, sobre todo el de defensor público. Ahí no hubo un adecuado proceso de selección y a la final lo terminaron resolviendo un poco a las patadas. Lo que acaba de pasar con el Consejo de la Judicatura realmente es bochornoso. A mí me parece que el tema de la reconsideración de la votación, de la designación de la doctora Dunia, se me va el apellido, Martínez, perdón, Dunia Martínez, pues me pareció canallesco. Pero ahora van por la joya de la corona, porque el presidente del Consejo de la Judicatura que acaban de elegir es un presidente para 6 meses. Ahora van por la Fiscalía General del Estado para 5 años y por el Consejo de la Judicatura para los próximos 5 años también. Eso es lo que realmente le importa a la criminalidad organizada. Y de darse el escenario
al que aspira la criminalidad organizada y sus operadores políticos, pues simplemente habremos entregado a la delincuencia el país. Permítame ir a los detalles de este borrador, doctor, y allí hay un requerimiento de un test psicológico que realmente aporta en el proceso de selección. ¿Se le puede decir a la ciudadanía que un test psicológico es garantía de que alguien podrá desempeñarse con solvencia en un cargo como el de fiscal? Mire, estas pruebas de confianza, los test psicológicos, bien administrados, pueden de alguna manera colaborar en un mejor sistema de selección. Pero insisto, los méritos académicos, la solvencia que demuestren los candidatos en su fase de oposición, eliminar, por ejemplo, la fase oral de examinación, me parece completamente un error. ¿Por qué, doctor? Yo creo... Los críticos señalan que esas fases orales se prestan para la discrecionalidad y que personas con bajas calificaciones en esa etapa de oralidad pues saltan de puestos muy bajos a ser fiscal general del Estado. De hecho, es uno de los aspectos por los que se critica la designación de la doctora Diana Salazar. Mire, todo depende del puntaje que se asigne a cada ítem, ¿no? De ninguna manera la fase oral puede ser la que, digamos, defina que un postulante con mala calificación pueda llegar y ser designado como fiscal. Pero lo que sí puede hacer la fase oral es que si existen puntajes bastante cercanos entre los mejor puntuados, pues que sea la fase oral la que defina cuál de los candidatos a fiscales es el más idóneo para ocupar un cargo, en el que gran parte de la labor se desarrolla en audiencias orales. Es fundamental evaluar el desempeño de un fiscal general en audiencia, en una fase oral, porque de hecho, y hemos visto, por la estructura del proceso penal actualmente, gran parte, por no decir el 90% de la actividad procesal que realiza la Fiscalía General del Estado, la realiza en audiencias y bajo modalidad oral. ¿Cuáles son las dudas, las alertas que genera esta propuesta de calificar sobre 100, donde 50 puntos provienen de los méritos académicos y profesionales y los otros 50 de una prueba escrita, doctor? ¿Por qué hay tanta bulla sobre este método? Porque de una u otra manera se estaría entregando prácticamente todo el puntaje a quien pueda acceder a la prueba escrita. Y ya hemos visto el poco apego a la legalidad y a la ética con la que ha actuado el Consejo de Participación Ciudadana en sus últimas actuaciones, lo cual no nos genera ninguna confianza. Ahora... Yo creo que justamente la posibilidad de una examinación oral en vivo y con transparencia y que sea públicamente realizada, esto puede coadyuvar en una mayor transparencia en el proceso de selección. ¿Y por qué cree usted, doctor, que no se ha incluido, que no se contempla en este borrador, recalcamos, la posibilidad de que haya una prueba oral también asignándole un puntaje, no sé, 15, 20 puntos, qué sé yo, el puntaje que sea para la designación del próximo fiscal? Mire, a mí me parece que eso les permite una mayor posibilidad de manipulación del concurso, de un concurso que tiene que ser muy transparente y muy claro y muy público, sobre todo desde el inicio. Me parece que hay, insisto, la intencionalidad de tomarse la Fiscalía General del Estado, que sin duda es la joya de la corona y por la que con seguridad va a ir la criminalidad organizada y sus operadores políticos. Y me parece pues que coherente con esos objetivos, pues se ha presentado un reglamento que lo que nos garantiza es opacidad y ninguna transparencia. Siendo así las cosas, doctor, ¿qué rol, qué pintan las comisiones de selección? ¿Qué garantía de proceso transparente suponen? Bueno, todo depende a quiénes se eligen, porque son las comisiones de selección las que hacen todo. Y son las comisiones de selección las que de una u otra manera determinan quién va a ser el ganador de un concurso determinado. Entonces, todo dependerá cómo funcione esta nueva mayoría, si es que existe esta nueva mayoría, que me parece que, como usted señalaba al prologar esta entrevista, viene muy envalentonada después del triunfo que obtuvieron pues con la selección del presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ahora el Consejo de Participación Ciudadana pues quiere ir un paso más adelante y
va por el premio mayor, que sin duda es la Fiscalía General del Estado. Y usted decía otra cosa, doctor. Decía al inicio de este diálogo que tal como se ha propuesto este diseño, esta normativa, no se puede esperar que los profesionales capaces y honestos se postulen. ¿Usted cree que eso es lo que va a pasar? Que las personas más capacitadas de este país para participar, para ocupar ese cargo, van a decir, ¿sabes qué? Yo ahí no entro en ese asunto, con estas reglas y con esa gente, yo no me meto. Pero mire, o sea, un jurista que tiene prestigio, y que los tenemos con prestigio nacional e internacional, una persona que ha dedicado su vida a la academia, a un ejercicio público, ejercicio profesional correcto, que ha publicado sus investigaciones a nivel nacional e internacional, ¿qué se va a meter en un concurso en donde las reglas no son claras y en donde de alguna manera pues el árbitro aparece inclinado hacia favorecer a un sector determinado? Entonces, claro, los mejores participarán cuando las condiciones de selección sean las adecuadas. Y eso ya lo vimos, por ejemplo, en el proceso de selección de hace 5 años de la Corte Constitucional. ¿Por qué hemos tenido resultados tan diversos entre la Corte Constitucional seleccionada y la Corte Nacional, por ejemplo? Y es simplemente por el proceso de designación. Fue un proceso de designación mucho más simple, mucho más claro, mucho más transparente, y en donde había de alguna manera pues confianza en la comisión de selección. Producto de eso tenemos la mejor Corte Constitucional que hemos tenido en la historia. Ahora deberíamos tener una Fiscalía General del Estado en un momento en que el Ecuador se ha convertido en un líder mundial en la exportación de droga, en que tenemos unos niveles que jamás habíamos tenido en la historia de violencia, de delincuencia y de narcotráfico. En este momento, la designación de la Fiscalía General del Estado debe ser un tema de interés y de prioridad nacional. Siendo esta la situación, doctor, ¿se vuelve necesario el acompañamiento a este proceso de una comisión internacional de juristas de altísimo nivel, tal como está ocurriendo en el tema de la Corte Nacional de Justicia, para que al menos se alerte de las irregularidades que pudieran cometerse? Pero sin duda, sin duda. Y hemos visto cómo ha manejado el señor Wilman Terán, por ejemplo, un proceso de selección de jueces de Corte Nacional, en donde fueron los juristas internacionales quienes establecieron una de las voces de alerta más importantes respecto de las irregularidades que se estaban cometiendo. Esto es fundamental, la veeduría ciudadana, la veeduría nacional e internacional. E inclusive yo diría que para garantizar mayor transparencia, la intervención de juristas internacionales en el proceso de selección, juristas internacionales que no tengan ninguna relación con los postulantes, que no tengan ninguna relación con el proceso y de alguna manera que no tengan mayor relación incluso con el país y que puedan hacer una selección independiente sin verse influenciados por factores políticos o peor todavía de criminalidad organizada. Ahora, es fundamental repensar este reglamento y sobre todo llamar la atención a la necesidad de que los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana actúen de manera independiente, seria y responsable. No podemos permitirnos un error más, y menos todavía en un tema trascendental como la Fiscalía General del Estado. Tomada la presidencia del Consejo de la Judicatura, dando los primeros pasos para avanzar hacia la Fiscalía, es de manual lo que se viene entonces, doctor, la cooptación de la Corte Nacional de Justicia y luego, ¿qué más? Bueno, insisto, aspiran obviamente a controlar la justicia. Mire lo que pasó entre marzo de 2023 y noviembre de 2023. Entre el mes en el que el señor Wilman Terán entra a operar en el Consejo de la Judicatura y noviembre, hubo una desestructuración de la justicia brutal. Jamás habíamos visto a los jueces actuar con tal impunidad. Y los casos Metástasis, Purga, Plaga son una muestra de a qué nivel de bajez y miseria pudieron llegar los operadores judiciales, donde abiertamente ofertaban sus servicios tarifando las acciones constitucionales,
tarifando los habeas corpus, tarifando las sustituciones de las prisiones preventivas o las prisiones preventivas domiciliarias, donde además incluso se llegó, ¿cómo habrá sido la cosa? Que se llegó a un punto en que los narcotraficantes y los criminales se sentían extorsionados por los jueces. ¿Y por qué hacían esto? Porque tenían el cubrimiento, porque tenían la cobertura del Consejo de la Judicatura y sabían que no les iba a pasar nada, que todo lo contrario, se privilegiaba la actividad delictiva de los jueces. ¿Por qué? Porque quienes manejaban en ese momento el Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán y el señor Javier Muñoz, estaban exactamente en la misma onda y entraban incluso en el reparto. Entonces, todo esto, obviamente, imagínese usted, en una institución en donde el manejo, la dirección es unipersonal, una sola persona, la Fiscalía General del Estado, quien tiene la llave para imputar o no acciones penales en contra de cualquier persona. Obviamente es de interés fundamental del narcotráfico y la criminalidad organizada. Pero si lo logran, lo que va a pasar simplemente, Lenin, es que nos quedamos sin Estado de Derecho. Nos cargamos al país. Acá no nos estamos jugando un cargo, una institución específica, no, nos estamos jugando el país. Ramiro García, penalista, decano de jurisprudencia de la Universidad Central. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por invitarme.